Muy buenos días, queridos hermanos. Saludo a los que no he saludado también y bienvenida a los que también no he saludado. Me soplaron que estaba la hermana de Alejandro, quien estaba dirigiendo acá también, así que con su familia, bienvenidos. El texto que estaba programado para hoy es Primera de Juan, capítulo 3, del verso 19 al 24. Ya nos estarían faltando solamente 2 capítulos para terminar el libro de Primera de Juan. Esto lo empezamos a revisar en noviembre, ¿se acuerdan? A principios de noviembre fue la primera predicación. Nos hablaron ahí de que era una carta, que más que una carta era una especie de sermón que circuló por todas las iglesias de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Y que si bien no estaba el nombre del autor en la carta, la exégesis, es decir, el estudio bíblico, piensa por la investigación misma, por el estilo de escritura, por la información que entrega, que el autor es Juan. Y de hecho las cartas quedaron como las cartas de Juan. Una persona que no tuviese una relación profunda no hubiese tenido una relación profunda con Jesús, probablemente no habría podido escribir estas cartas. Fueron escritas en Éfeso como una especie de carta pastoral y tienen en sí el hecho de que, digamos, esta información es importante porque en sí nos muestra un amor pastoral no solo por los creyentes, sino también por aquellos que no conocen a Cristo. Y esa justamente es la palabra clave, el cómo amar, ¿ya? Y es un amor tangible el que nos muestra a Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Y saben, seguir una serie de predicaciones es súper bueno porque nos permite ir creciendo y edificándonos. Se ha generado un verdadero tesoro de predicaciones que usted puede ver en el canal de la iglesia, y usted puede retroceder y revisar cada una de ellas, ¿ya? Y a cada una se le colocó un título, fíjense, desde el capítulo 1 hasta llegar a la reflexión de hoy. Los títulos nos van dando una idea de hacia dónde va la predicación. La persona que le coloca el título no lo hace con un afán periodístico, lo hace ni siquiera por llamar la atención, lo hace para darle una información a usted de lo que significa esta predicación, para que usted pueda asociar más o menos qué es lo que puede esperar. El capítulo 1, las predicaciones fueron la palabra de vida, Dios es luz, y de hecho esa idea se repitió y se va a seguir repitiendo probablemente en las predicaciones posteriores. En el capítulo 2, más grueso, decía la obra divina. Este título es bien interesante, dice la anatomía del verdadero conocimiento de Dios, es decir, la forma de cómo conocemos a Dios o cómo se evidencia el conocimiento de Dios. Condiciones para la vida cristiana. Después dice demandas de separación. Esto no tiene que ver con pensión de alimentos ni indemnizaciones, no, la separación se refiere a la santidad, ¿no es cierto? Y los anteriores, demanda de firmeza parte 1 y parte 2. Y finalmente en el capítulo 3 habla de pureza, de alejamiento del pecado y de vida en la justicia y amor. Si uno asocia estos títulos con los capítulos, la verdad la predicación queda casi completa porque es básicamente de lo que venimos hablando durante estas predicaciones. Hasta llegar a la reflexión de hoy, que fue anunciada como la práctica de la oración. Pero una práctica de oración no es posible sin un corazón de verdad. Y esa justamente es la idea del día de hoy. Vamos a revisar el texto bíblico. Dice así, Primera de Juan 3, 19 al 24. Quiero agradecer expresamente a la gente de multimedia, porque sé que han tenido dificultades con dificultades técnicas con el programa de presentación y sin embargo se han esforzado por tener los textos para que usted pueda leerlos. Así que de verdad agradezco por las ganas de querer servir y de hacerlo de la mejor manera posible. Dice el verso 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos, en esto conocemos, presente, y aseguraremos, futuro, nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas.
Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, ahí está la oración, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hay ideas fuertes en los textos que hemos compartido hasta ahora. Pero antes de compartirles las ideas fuertes, vamos a orar. Dios, Padre querido, nos ponemos delante de ti en este momento para escuchar tu palabra. Y específicamente con esa intención te ruego que me quites del medio y seas tú hablando, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones, ayúdanos a ser sensibles, Señor, para entender, para comprender, y no solo para entender y comprender, sino también para aplicarlo en nuestra vida. Que sea verdad cada día. Gracias una vez más por la libertad de poder hacerlo. Y gracias también, Señor, por tener una comunidad en la cual edificarnos. Bendice este tiempo, Señor, de reflexión, en el nombre de Jesús. Amén. Estos conceptos fuertes han sido compartidos a través de las predicaciones. Dios es real. ¿Tiene usted alguna duda? ¿No? No. Y saben, ese Dios es real es un cambio de lo que se llama cosmovisión. Creo que lo he explicado varias veces acá. La cosmovisión es lo que nosotros percibimos como real. Y Dios toma ese lugar. Cuando usted se convierte, cuando usted acepta a Cristo en su corazón, Dios se convierte en algo real y tangible. Y eso es un cambio de cosmovisión que cambia todo. De hecho, esa es una de las razones por las cuales muchas personas logran controlar adicciones, porque Dios se torna real. También Dios es luz, como les decía, es una de los temas que se ha venido repitiendo en cada una de las predicaciones. Y ese Dios es luz tiene una implicancia bastante fuerte que vamos a ver también a través de la predicación de hoy. Este es importante. Somos absolutamente responsables de confesar nuestro pecado. No es responsabilidad de Cristo saber el pecado o de Dios. Es responsabilidad nuestra. A veces nosotros generalizamos nuestras oraciones. Señor, perdona mis pecados. Si Dios no fuese tan misericordioso, probablemente nos preguntaría, ¿qué pecados? Esos pecados que tú conoces. Sí, pero ¿qué pecado? Porque si tú quieres que los perdone, entonces dime qué pecado. Entonces ahí entra nuestra responsabilidad de reconocer nuestro pecado. El amor verdadero es el sello de los hijos de Dios. Ese es el otro concepto que está presente en cada una de las predicaciones de las que vamos a tomar hoy. Cuando se inició la predicación en esta epístola, el hermano Carlos nos compartió una estadística muy especial, que me tomé la libertad de revisarla, porque en realidad es interesante. Hay un número variable por las traducciones, pero fíjense que la palabra amor y todos sus derivados aparece en esta epístola 46 veces, entre 46 y 50 veces. Y la palabra permanecer aparece entre 17 y 22 veces dependiendo de las traducciones. Son las palabras que más aparecen. Saque sus propias conclusiones. Permanecer, amor, amar, ya como que se va haciendo una idea de lo que podemos hablar. Y eso obviamente es importante para la reflexión de hoy. Y llama la atención, fíjese, la globalidad de este texto, que comienza con una expresión que dice en el verso 19, en esto conocemos. En esto conocemos. Y termina el verso 24 diciendo, en esto, ¿qué dice? Sabemos. Parte diciendo, en esto conocemos, y termina diciendo, en esto sabemos. La expresión en esto, hay una discusión obviamente exegética con respecto a la interpretación de esta expresión, ¿ya? Pero permite entender que se refiere a una idea previa, a un concepto precedente a lo que se va a decir.
debería entenderse entonces por lo anterior. Entonces, si lo llevamos a ese entendimiento, sería: por lo anterior conocemos, por lo anterior sabemos. Entonces, para poder entender de dónde estamos partiendo, del verso 19, tenemos que ir a lo anterior, al verso 18. El verso 18, en Primera de Juan 3:18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Repito: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y continúa diciendo: en esto conocemos que somos de la verdad. ¿En qué? En que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero si usted ha estado estudiando la palabra, sabe perfectamente que no puede dejar los versículos solos, guachitos, son parte de un contexto. Si usted retrocede al principio del capítulo para ver todo el contexto nos lleva hacia eso. El verso 18 viene a coronar una serie de afirmaciones y exhortaciones que son sumamente prácticas. Fíjese, repasamos los títulos de las predicaciones, decía: pureza, alejamiento del pecado, vida en justicia y amor. Entonces yo debo entender que si yo busco la pureza, me alejo del pecado y tengo una vida de justicia y amor, entonces, por lo anterior, conozco que soy de la verdad y aseguraré mi corazón delante de Él. Se pone pesado la reflexión, ¿no es cierto? Y es que hoy vamos a hablar de lo interior, de lo que tu hermano no ve, de lo que a veces ni uno mismo es capaz de ver. Vamos a hablar de lo que Dios ve en tu corazón. Y lo más tremendo de eso es que vamos a hablar de algo que Dios ve en tu corazón y que los otros no ven, pero tú sí lo sabes. Y yo también. Cada uno de nosotros sabe lo que hay en el corazón. Entonces esta afirmación suena fuerte. Significa entonces buscar la pureza que agrada a Dios, alejándonos del pecado, viviendo una vida de justicia y de amor. Sin ir más atrás, fíjense que en el inicio del capítulo hay una afirmación que es sobrecogedora. Uno la puede leer muy simplemente, pero si usted analiza, es sumamente fuerte. En el capítulo 1, o sea, en el capítulo 3, perdón, Primera de Juan 3:1, parte diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Si usted se detiene un poquito en este texto, fíjense, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hay una coma, y saben, entre esa coma y la palabra que sigue, falta algo. Falta algo que usted debe entender, porque usted conoce el amor del Padre. Si trato de expresarlo en términos claros, dice: miren el tipo de amor que nos ha dado el Padre, la calidad del amor que nos ha dado el Padre. Miren es considere, tome en cuenta el tipo de amor que nos ha dado el Padre. ¿Qué tipo de amor nos ha dado el Padre? Si yo le doy un versículo, usted lo va a entender inmediatamente. Juan 3:16. ¿Verdad? El tipo de amor del Padre es el que da a su propio Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el amor del Padre. El que es capaz de sacrificar a su propio Hijo por amor del mundo. Y ese sacrificio nos permite que seamos llamados hijos de Dios. ¿Se fijan? Ahí hay un paréntesis tácito, implícito, que muestra el tipo de amor de Dios. Ese es el tipo de amor de Dios. Si usted es depositario de ese amor, entonces puede ser llamado hijo de Dios. Si usted no ha conocido ese amor y quiere hacerlo, entonces tiene que dar un paso de fe, un paso de reconocimiento. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque el mundo no conoce ese tipo de amor. El mundo ve por su propio beneficio. No conoce este amor ágape,
El ágape no es para uno. ¿Me autoagapeo? No. El ágape es para otros. El ágape se otorga. Es un amor sacrificial. Y saben, es interesante porque ha dado a su Hijo unigénito para que el que crea tenga vida eterna. Así tenemos que considerar este amor de Dios. Y por ese amor es que somos llamados hijos de Dios. Este mismo amor alude en el texto y en general en la Escritura, es un amor que busca la pureza y se aleja del pecado, lo que decía este texto, lo que decía Juan en este texto. Entonces, si yo tomo el verso 19, se convierte en un indicador de evaluación. Ya me puse profesor ya. Es un indicador de evaluación. Fíjense cómo lo presenta. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Este es nuestro indicador de evaluación. Esto que se menciona anteriormente en los textos anteriores del capítulo, un amor puro que se aparta del pecado y busca la justicia de Dios. Cuando reflexionamos sobre las bienaventuranzas, hablamos de la justicia, ¿se acuerdan? De la justicia ahí en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y concordamos que no se refería a la justicia terrenal, se refería a la justicia de Dios, que fue completamente satisfecha por el sacrificio de Cristo. Esa es la justicia de Dios. Necesitábamos esa justicia, hermanos queridos. La necesitábamos porque de otro modo habríamos tenido que pagar nosotros por nuestro pecado. Con nuestra propia muerte. De ese amor nos hablaba la predicación anterior, la que predicó Jonathan. Un amor real que impacte al mundo. Y así podemos comprender el versículo de Primera de Juan, incluso de manera inversa. Del Primera de Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y este es el desafío, hermano, fíjense. Para que el mundo le conozca a Él, tiene que conocernos a nosotros. Nosotros tenemos que darle a conocer. Y para que nosotros le podamos dar a conocer, tiene que recibir nosotros el amor del Padre, que es un amor distinto al que el mundo conoce. Por ese amor, el mundo va a conocer a Dios. Y hay una prueba bien simple. Recuerden los primeros capítulos de Hechos. El impacto que tuvo la vida de los primeros discípulos, de los primeros seguidores de Cristo, en la población, en las ciudades donde estaban. Estos se habían vuelto locos. Empezaron a vender sus propiedades para dárselas a los que más necesitaban. ¡Ay, qué buen corazón! ¡No! Era una consecuencia clara de entender que aquel que tenía menos es mi hermano y que debo preocuparme de él. Era lógico para ellos, para el mundo no lo era. E impactaron el mundo de manera tal que si uno revisa la historia, en 5 siglos fueron capaces de alcanzar el Imperio Romano completo, el Imperio Romano de aquel entonces. A pesar de las persecuciones, a pesar de que les quemaron toda la literatura cristiana existente, a pesar de eso, alcanzaron al mundo entero con su testimonio. Nadie les iba a creer si no eran capaces de mostrar tangiblemente quiénes eran. No fue solo la predicación, hermanos. Fue un testimonio de amor visible que respaldaba la predicación. Dios existe y Dios hace esto en mi vida. Dios existe y Dios hace que yo sea capaz de amar como antes no amaba, porque ni siquiera me interesaba. Voy a decir algo que quizás suene un poco fuerte. ¿Alguno de ustedes habría saludado o abrazado a cualquiera de los que está acá en la calle si no lo conociera? ¿Alguno de ustedes le habría dado la bienvenida a alguien que no conoce, que viene entrando por esa puerta a nuestra iglesia, si no supiera que si viene a la iglesia está buscando genuinamente a Dios o quiere estar cerca de Dios? Eso es el amor de Dios actuando en nuestras vidas. Y ese amor tiene una razón.
Ese amor tiene una razón. El mundo podría conocerlo si él conociera que somos hijos de Dios, considerando el amor del Padre que se ha sembrado en nosotros. Me enfrento al discernimiento de la palabra, queridos hermanos, que dice que es viva y eficaz, ¿no es cierto? Dice que es viva y eficaz. Sé que soy de la verdad. Ese es el punto de evaluación. Sé que soy de la verdad si ese amor del que Juan habla se evidencia en mí. Si soy capaz de mostrar ese amor, entonces sé que soy de la verdad. Si soy capaz de sentir ese aprecio por aquel que es mi hermano y por aquel que necesita a Cristo, entonces sé que soy de la verdad. Esa es la palabra. Y esto tendrá, y está presentado en futuro, una consecuencia. Dice que aseguraremos nuestro corazón delante de Él. El mundo no tiene esa seguridad, hermanos queridos. Usted puede asegurar su presencia en Dios. Usted puede asegurar su futuro en Dios simplemente sometiéndose a Él y siendo depositario de su amor. Nos confronta con una pregunta abiertamente. Y no quiero que me la respondan, obviamente, porque es una pregunta de reflexión. Dice, ¿soy capaz de amar de esta manera o mi debilidad carnal y espiritual es tan enorme que se convierte en un obstáculo para lograrlo? Le repito la pregunta para que lo revisemos. ¿Soy capaz de amar de esta manera, de la manera que Cristo me muestra? ¿Soy capaz de tener ese amor? ¿O lamentablemente mi debilidad carnal y espiritual es un obstáculo enorme para que así lo pueda lograr? Es un tipo de pregunta subyacente y yo diría que hasta dolorosa. Si no le duele, a lo mejor tendría que revisar su relación con Dios, pero a mí en lo personal me duele una pregunta así. Sabemos que está, pero nos inquieta formular esta pregunta. La misma epístola de Juan 1:8 afirma algo súper fuerte. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces la evaluación falla. Porque si tengo pecado y digo que no lo tengo, entonces ya no soy de la verdad. Porque no existen verdades a medias. O existe verdad o existe mentira. Entonces tengo que ser lo suficientemente crítico con mi propio corazón y reconocer el pecado que mora en mí. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, usted confiesa que es pecador. Cuando usted confiesa que es pecador, usted hace un combo, un pack, con todos sus pecados, presentes y pasados. Y usted va al Señor con toda esa inmundicia y le dice, Señor, esto soy yo. Este es mi pecado, yo soy un pecador, reconozco que te necesito y que no puedo seguir adelante si no te tengo en mi vida. ¿Y qué hace Dios? A través de Cristo, por el sacrificio de la cruz, te limpia de pecado. Pero en esa limpieza de pecado no está escrito con letra chica, está escrito con letra clarísima, que de ahí en adelante el pecado que viene es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Porque tú vas a seguir pecando, porque es nuestra naturaleza. Tú vas a seguir pecando. Pero ahora es tu responsabilidad correr a los pies de Cristo y reconocer ese pecado y luchar para que no vuelva a recurrir. Es impresionante, pero fíjense que Pablo dejó un texto bien interesante. Bueno, en Hebreos no está muy claro si fue él, porque todavía hay discusiones al respecto. Pero fíjense que en Hebreos 4:15, la obra del Espíritu Santo es absolutamente consciente de tu condición. Fíjense lo que dice. Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Entonces, no podemos hacernos los locos. Como dicen por ahí, no podemos hacernos los Larry. Porque Él sabe que tenemos pecado y sabe que vamos a luchar con Él continuamente. Pablo fue todavía más explícito en Romanos 7, 21, 25. Pablo, de verdad, es un grito de desesperación. Dice en el verso 21, así que, queriendo yo hacer el bien, viene de antes reflexionando de esta manera, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Se está haciendo responsable de su pecado. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y yo no tengo duda que cada uno de los que estamos aquí lo hacemos también. Nos deleitamos en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo clama desesperado, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí viene el bálsamo, hermanos queridos. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué le digo que esto es responsabilidad suya? Hermanos queridos, es absolutamente imposible que este cuestionamiento se anide en la mente de un no creyente. Para una persona que no declara la necesidad de Dios, esto es irrelevante. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sé? Vea la tele, vea las redes sociales. Vea la forma en que el mundo se comporta habitualmente. Para ellos no es relevante el pecado. Al contrario, es fascinante. Es más, lo han reivindicado casi como derechos, muchos de ellos. Increíblemente, cuando ellos luchan desenfrenadamente por hacer valer sus derechos, que nosotros sabemos que son pecados, ellos están reconociendo que hay una ley en su corazón que le dice que eso es pecado. Pero en su humanidad soberbia necesitan rebelarse contra eso. Es decir, ellos también lo saben. Cuando venga el tiempo de dar cuenta, y no tendremos excusa. Hay una evidente frustración de no estar a la altura, hermanos, de la santidad de Dios, debido a nuestra vieja naturaleza. Pero hay gratitud por la certeza de la obra presente y futura que Cristo hará en nosotros. ¿Saben? Parece que el último verso de Pablo causa algo de confusión porque la forma en que está redactado da a entender que Pablo está diciendo que él va a seguir pecando deliberadamente. Total, con que su mente esté con Dios, el resto da lo mismo. Y de hecho, lamentablemente, algunas doctrinas en la iglesia plantean eso. Pero Pablo no quiso decir eso. Un análisis detallado nos permite entender que Pablo señala que a pesar que la carne, la vieja naturaleza, está expuesta a la influencia del pecado, su mente está completamente y voluntariamente rendida a Dios. Ese es el desafío. Los versículos posteriores son la confirmación de la evaluación que estábamos hablando. El verso 20, primera de Juan 3, 20. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, entonces, que no está ahí, pero hay una coma, entonces confianza tenemos en Dios. Pero no es una consecuencia, la confianza en Dios no es la consecuencia. Pensemos en estas preguntas. ¿Cómo te sentirías si alguno de tus líderes de la iglesia o algún hermano que tú aprecies te sorprenda en un evidente pecado? ¿Cómo te sentirías? No me responda. Pero yo al menos me sentiría pésimo. ¿Por qué? Porque el hermano sabe que yo también soy cristiano. Porque el líder sabe que yo podría estar usando mis dones y mis talentos en la obra del Señor.
Entonces la pregunta que viene es más fuerte todavía. Si nos sentimos mal así por un hombre, ¿cuánto más por Dios? Si somos capaces de compungirnos porque un hombre o un líder, un hermano, cualquiera, nos ve en pecado evidente, ¿qué pasa con nuestro corazón frente a Dios mismo, que ve incluso en lo secreto? Cuando eso ocurre, entonces hay una consecuencia. La frustración en tu corazón por la imposibilidad de confrontar este pecado termina en algún pecado de tu vida. Entonces, con mayor razón debes hacer algo al respecto, pues. Porque Dios sabe todo de ti. Mientras no tomes acciones frente a este pecado, entonces estás absolutamente expuesto a la represión de Dios. En Apocalipsis 3:19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y ahí está la clave. Sé pues celoso y... ¿No escuché? Arrepiéntete pues. Esa es nuestra responsabilidad. Hermanos, no podemos desconocer el pecado. Lo sabemos. Sabemos perfectamente cuando está en nuestra boca, porque primero se anidó en nuestra mente. Sabemos perfectamente cuando está en nuestro actuar, porque primero se anidó en nuestra mente. El procedimiento está claro en la Biblia. Dice que primero está en la mente. Y si uno no logra pararlo allí, entonces se manifiesta el pecado. No es ipso facto, es decir, no cae solo. Esto viene de una distorsión en nuestra mente. Y en esa distorsión Dios no está. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Cuando hay confesión, cuando hay genuino arrepentimiento, la palabra conforta nuestro corazón, porque dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es como las cajitas de vidrio con el martillo adentro, en caso de emergencia rompa el vidrio. Cuando el pecado está atacando tu vida, hermanos, es una emergencia. Porque pecado sobre pecado va dejando un sedimento desagradable que se va acumulando y que causa una condición que la Biblia también describe. Cauteriza la mente. El pecado duele cuando tú estás tratando de servir a Dios, ¿o no? El pecado duele cuando tú quieres agradar a Dios. El pecado duele. Pero si no estás interesado en eso, el pecado va a llegar un momento que va a dejar de dolerte. Y eso quiere decir que se cauterizó. Y es terrible. Es la palabra viva y eficaz, entonces memoricemos este versículo. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, memorícelo. Como uno en caso de emergencia rompe el vidrio. Digámoslo juntos. Si confesares tus pecados. Dígalo sin miedo. Si confesares tus pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué linda promesa, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. Ojalá no la olvidemos. Es la palabra viva y eficaz, entonces esto tiene que servirnos. Una vez confesados nuestros pecados, Él, en su fidelidad, nos habrá perdonado y limpiado de toda maldad. Pero yo tengo que haber confesado todo mi pecado. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Sin duda que esto nos provocará una calma enorme, que se evidencia, fíjense, en el verso 21 de lo que estamos revisando. Si nuestro corazón no nos reprende, no es entonces, es por qué. Si nuestro corazón no nos reprende, es porque confianza tenemos en Dios. Quiere decir que yo confesé mi pecado.
Y como tengo confianza en Dios, porque tengo confianza en Dios, entonces ya mi corazón no me reprende. Toda la previa que se hace en la Santa Cena va apuntada hacia lo mismo. La Biblia explica que si tú traes tu ofrenda al altar y tú te recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda y arregla eso primero. Y para la Santa Cena es lo mismo. Justamente porque tenemos confianza en Dios, entonces presento mi pecado delante de Él porque quiero estar a cuentas. ¿Y qué pasa con el pecado que ya causó efecto? Bueno, confiésalo, ponte delante de Dios y haz algo al respecto. Porque eso ahora no estará completa hasta que tú no hagas lo que debes hacer. Pero ya lo confesaste. Hermanos míos, la confianza en Dios no es la consecuencia. La confianza en Dios es la causa de nuestra seguridad. La consecuencia es que nuestro corazón no nos reprende. Esa es la consecuencia. La evidencia de la fidelidad de Dios es justamente eso, el arrepentimiento, que implica un esfuerzo consciente de abandonar el pecado. Ese es el arrepentimiento. No importa en qué circunstancias. Si no, pregúntenle al ladrón en la cruz. Nosotros justamente padecemos, pero este es santo, nada hizo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La respuesta fue inmediata. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La mujer adúltera, ¿nadie te condena? No, nadie. Ni yo te condeno. Pero no quedó hasta ahí. Vino una palabra fuerte. Vete y no peques más. Creo que he comentado esto, la pregunta que surge cuando uno empieza a tratar de reflexionar en la palabra, ¿habrá pecado esa mujer de nuevo? Ojalá que no. Pero yo tengo certeza que si volvió a pecar, tiene que haberle dolido mucho. Darse cuenta que ya la había liberado Dios y que había vuelto a caer. Es interesante. La ausencia de arrepentimiento es una mente cauterizada por el pecado, hermanos queridos. Pablo le explica a Timoteo el actuar de los hipócritas y perversos con esa expresión. Le dice conciencia cauterizada, una conciencia que es insensible a la santidad de Dios, que se revela abiertamente practicando el pecado. Y el verso 22 que sigue, debemos revisarlo con cuidado. Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Si esto yo lo saco de contexto, es peligrosísimo. Esa expresión sacada de contexto es la que permite que existan ministerios eclesiásticos, lo digo bien, en televisión a nivel mundial, en radio a nivel mundial, que estrujan a los fieles con el dinero. Esta promesa, fuera de contexto. No puedo tomarla fuera de contexto. Ni siquiera es una tontera, es un pecado. Porque el contexto es claro. Dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y aquí viene el título de la predicación de hoy, la práctica de la oración. Toda la introducción que yo les acabo de dar es la práctica de la oración. Mire, para entender de manera clara este texto, hagámonos dos preguntas inductivas. Una persona que intenta de corazón guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables a Dios, ¿pediría alguna cosa que esté fuera de su voluntad? No, obvio que no. Y la segunda pregunta, si alguien le pide a Dios algo que está de acuerdo con su voluntad, ¿lo recibirá? Sí. ¿Es cierto el texto? Sí. Se confirma. Sin duda que lo confirma. Y ahora se aboca a especificar con claridad a qué se refiere con sus mandamientos. El verso 23 dice, y este es su mandamiento.
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Dice, no como Él nos amó, sino, obviamente se refiere a eso, pero dice como nos lo ha mandado. Nuestra fe se sustenta en Jesucristo. No importa el tamaño de nuestra fe, estará sustentada en Cristo. No tenemos posibilidad alguna de acceder al amor, la justicia y la misericordia de Dios más que por Jesucristo. Él ha insistido en varias oportunidades que tengamos amor unos con otros y con el prójimo como Él nos amó. Y la prueba más evidente de la obra de Cristo en el creyente es la forma en que ama justamente. Y ahora, volvamos al tema de la oración que me interesa, porque es justamente el centro de la predicación de hoy. Fíjense que hay un versículo que a mí me encanta y que mucha gente lo usa para animar a otras personas, que es Filipenses 4:13. ¿Lo saben? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es maravilloso. Pero yo les quiero dejar otro 4:13 para que no se les olvide. Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel que tenemos que dar cuenta. ¿Y usted todavía cree, o yo todavía creo, que podemos ir delante de Dios ocultando pecado? Dios es luz. Y dice la palabra, y no hay ninguna tiniebla en Él. Ninguna. Y creo que lo explicaron en la predicación anterior. Si yo voy con pecado a la presencia de Dios, voy con tinieblas. Y la palabra dice que no hay ninguna tiniebla en Él. Por lo tanto, yo no estoy ahí. Si voy con mi pecado a la rastra como un lastre a presentarme delante de Dios, como decía el vampiro mirándose al espejo, no estoy ni ahí. No estoy. Porque no hay tinieblas en Él. Y yo con mi pecado soy tiniebla. Y la Biblia dice que no hay tinieblas en Él. Ahora, fíjense que yo cité Hebreos 4:15 hace poco. Decía, y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él las conoce, ¿no es cierto? Pero el verso continúa, en el verso 16, por eso es lindo ver los contextos, porque nos permite aprender cada vez más de lo que Dios quiere decirnos, es un mensaje integral. Dice, continúa diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar, primero, misericordia. ¿Sabe dónde yo más necesito misericordia? Con mi pecado. Acérquese confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia. Y ahí usted puede ir con sus peticiones, porque dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Y una vez más viene la exhortación, hermanos, a leer la Biblia completa. Porque uno en el Nuevo Testamento salen cosas maravillosas. Pero cuando uno lee el Antiguo Testamento, las cosas del Nuevo Testamento se vuelven aún más maravillosas. Y es porque el Antiguo Testamento nos muestra cosas interesantes. ¿Saben? Yo lo he contado más de alguna oportunidad. Cuando yo leía, sin saber mucho, cuando yo leía que cuando Cristo estaba en la cruz y murió, se rasgó el velo del templo, mi corazón pensaba, debe haber estado muy enojado Dios por la muerte de su hijo, que le hizo pedazo, lo que más querían. Porque el velo del templo era una tela grosísima, artesonada con bordados de oro, que estaba en el templo. Y se rasgó de arriba abajo. Pero cuando uno lee en el Antiguo Testamento, en Éxodo y en Levítico, se da cuenta que esa es una señal súper fuerte. Y es una señal que tiene que ver con un privilegio maravilloso que usted y yo tenemos. En Éxodo y en Levítico usted puede comprobar que ese velo que se rasgó en el templo también estaba en el tabernáculo.
y separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, estaban todos los elementos que estaban en el arca del pacto. No voy a entrar en detalle porque usted lo puede averiguar, ¿ya? Y sobre el arca del pacto estaba la bandeja del propiciatorio con los 2 ángeles, donde Dios hablaba al pueblo y el sumo sacerdote presentaba sacrificios por el pecado del pueblo. Una vez al año, y solo él podía entrar. Y era una acción kamikaze, porque tenía que entrar con una gordona que lo tenían los demás afuera. Si había un pecado no confesado, pobre del sumo sacerdote, se moría ahí mismo. Porque no hay tinieblas en él. Si el sacerdote entraba con alguna tiniebla a alguien que no había confesado, pobre del sacerdote, se moría. Ese era el lugar santísimo. Cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rasga, porque este sumo sacerdote para siempre abre el lugar santísimo para ti y para mí, por los méritos de Cristo. ¿Y todavía crees que puedes ir y presentarte a la oración con tu lastre de pecado? ¿Todavía crees que puedes venir a la santa cena con tu lastre de pecado? Estos palos me los pegué yo primero, por si acaso. Tengan claro que así fue. Hermanos queridos, si bien tenemos que ser conscientes de nuestro pecado, también tenemos que ser conscientes de la santidad a la que estamos expuestos. El pobre Martín Lutero se paralizaba cada vez que tenía que entregar los elementos. Le daba paranoia, crisis de pánico, porque ¿cómo puedo tener en mis manos algo tan santo, siendo yo un miserable? Ojalá todos tuviéramos el síndrome de Lutero, de tener tal claridad de la santidad a la que vamos, a la presencia santa, llena de luz a la que vamos, cuando decimos: Señor, esta es mi oración. Quiero dejarles un ejercicio mental. Cuando usted doble su rodilla o incline su rostro para orar, sea consciente de que usted está en una línea directa con una santidad absoluta. Y usted debe limpiarse antes de emitir siquiera una petición. Porque el texto es claro. Primero necesito misericordia. Y esa misericordia es el perdón de Dios. El mi pecado por el que soy responsable después de la obra que Dios hizo en mí a través de la cruz, lo que hablábamos hace un rato. A partir de allí, yo soy responsable de mi pecado. Yo soy responsable de confesarlo y de luchar por no hacerlo. Pero mientras no limpie mi presencia delante de Dios, seguiré siendo tinieblas. Y las tinieblas no están en la presencia de Dios. Imposible. Así funciona la oración. Así funciona la oración. Es como si estuviéramos frente a una zarza ardiente. Cuando Moisés se iba a acercar para ver qué era, no sé si era Moisés, ojalá me corrijan si me equivoqué. Descubre tu calzado, porque estás en un lugar santo. Cada vez que los grandes patriarcas de la Biblia tenían que cumplir el propósito de Dios, tuvieron primero que luchar con Él. Y esa lucha no era una lucha libre como la de la W, no. Era una lucha con su propio pecado. No entras en mi santidad si no eres capaz de limpiarte. Y mientras no te limpies, mientras no estés a cuentas, entonces no entras y vas a luchar conmigo.
¿Y usted quiere que Dios lo escuche o quiere que Dios lo avalee? Primero la misericordia. Primero límpiate. Límpiate. Fíjense cómo Dios nos enseña a orar a través de Jesucristo. Digámoslo. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué dice después? Santificado sea tu nombre. Hacia Él voy, pues hermano. Voy a un nombre santo, absolutamente santificado. Jesús no lo dijo por casualidad, no lo dijo porque Él lo sabía, lo dijo porque teníamos que entender que nuestra oración es en un lugar santo. Donde quiera que yo invoque a Cristo o a Dios, estoy en un lugar santo. Por lo tanto, debo estar lejos de las tinieblas. Lo primero que debo hacer, límpiate. Y hay una serie de recomendaciones en la Biblia que hablan sobre el estorbo en la oración. Dice que si tienes algo contra tu hermano, si tienes un conflicto con tu esposa o con tu esposo, o con lo que eres uno, arréglalo para que no estorbe tu oración. No es porque sea la esposa o el esposo, sí es importante porque son uno. Es por el conflicto en sí, es un pecado, es tiniebla. Y con ninguna tiniebla puedes estar en la presencia de Dios. Con ninguna. ¿Saben? Cuando yo entendí esto, hermano, empecé a sacar cuenta. Dije, claro, cuando yo le pedí esto, no me escuchó. ¿Por qué? Porque yo estaba en esta situación. Cuando yo le pedí esto otro, las cosas no salieron como yo esperaba, porque yo estaba en esta situación. Es decir, esas oraciones jamás le llegaron. Por pura negligencia mía. Fíjense en la parábola del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? Cristo la muestra justamente por eso. El fariseo estaba adentro del templo, adentro, vanagloriándose de sí mismo. Mire, yo doy el diezmo, Señor, no soy como este publicano. Yo entrego el diezmo, yo hago beneficencia. Y el pobre publicano, sabiendo su tiniebla, sabiendo que era un traidor a su propio pueblo, cobrando el impuesto, y que seguramente en más de alguna oportunidad había usufructuado de eso de mala manera, no es capaz ni siquiera de entrar al templo. Su corazón tenía claro en cuánta tiniebla estaba, y lo único que decía era: sé propicio a mí, pecador. Y esta pregunta que hace Cristo a los que lo estaban escuchando es una pregunta también para nosotros. Les dice: ¿cuál de ellos creen ustedes que descendió justificado primero? Obviamente que el publicano. Primero reconoció sus tinieblas y pidió misericordia por ellas. Estar en la presencia de Dios, hermanos, exige santidad. Y usted sabe que nosotros estamos lejos de eso. Y la única posibilidad que tenemos de ser santos es por Jesucristo. No hay santidad parcial. No hay santidad parcial. Eso le da asco a Dios. Yo lo repito cada vez, me la repito yo mismo cada vez que me acuerdo. El mensaje a la Odisea: ojalá fuese frío o caliente, ojalá. Por último, para saber dónde estás. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. La tibieza es asquerosa para Dios. No tengo otra alternativa que ir en santidad. Fíjense en Salmo 66, 18. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Saben? Hay traducciones más claras todavía. Dice: si en mi corazón me hubiese mantenido en pecado, si en mi corazón yo hubiese guardado pecado, el Señor no me habría escuchado. ¿Y usted todavía pretende que Dios lo escuche presentándose a Él en tinieblas? Cuando alguien, con mucho cariño, pensando en ustedes y en nosotros, para que pudiésemos entender el texto, le puso el título a la predicación de hoy:
era justamente para confrontarnos con esta verdad. La práctica de la oración tiene una sola forma. Porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. La práctica de la oración es en santidad. El pecado no resiste análisis, hermanos queridos. Toda la primera parte, la predicación anterior, nos habló del amor que teníamos que tener. Esta parte habla de lo mismo, del mandato de amarnos. Entonces, hermanos, el pecado se manifiesta cada vez que nuestro amor está puesto en el lugar equivocado. Revíselo. Revise todos los pecados que hemos cometido. Yo hice ese ejercicio. Tuve como varios meses haciéndolo. Y yo hice ese ejercicio. Y sabes, en verdad, cada vez que hubo pecado en mi vida es porque el amor estaba puesto en el lugar equivocado. Pequé por amor a mí mismo. Pequé porque amaba algo que no tenía que amar. Pequé porque sentía amor por algo que ni siquiera tenía que haber considerado. ¿Por qué? Pequé porque amé más mi comodidad que la comodidad de otro. El amor puesto en el lugar equivocado es lo que hace nuestro pecado. Y esto obviamente estorba nuestra oración, hermanos queridos. Es un engaño, es la autoevaluación. Es como cuando nos dicen, ya, póngase nota por su trabajo. 7 miércoles, al tiro. Pero tú sabes que no es así. El 7 lo pusiste por la oportunidad de ponértelo. Pero tú sabes que tu trabajo no es para un 7. Cristo resume toda la ley y los profetas solo en 2 mandamientos. En Mateo 22, 36, 40. Fíjense, y esto lo hemos visto en más de alguna oportunidad. ¿Cuál es el gran mandamiento, maestro? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo hemos dicho una y otra vez. El que ama no miente. El que ama no asesina. El que ama no desea lo del otro. El que ama a Dios jamás va a hablar mal de Él. Y así, revise todos los mandamientos. Si el amor está en el lugar equivocado, va el pecado sin duda. Si consideras al hermano o hermana que está a tu lado, a cualquiera de los 2 lados, debes tener conciencia que Dios le ama tanto como a ti. Por lo tanto, debes amarlo del mismo modo. Si consideras a la persona que está pasando por fuera de la iglesia y que no conoce ni desea conocer a Cristo siquiera, debes tener conciencia que Dios lo amó también y le ama. Y murió en la cruz también por él. Cuando estaba entregando su vida en la cruz también estaba pensando en él. Lo estaba haciendo por él también. Donde quiera que esta persona no creyente esté, por lo tanto debes amarlo del mismo modo. En la predicación anterior hubo una afirmación de causa y consecuencia que no debemos olvidar. Ahí en 1 de Juan, capítulo 3, verso 14. El predicador Jonathan hizo especial énfasis en eso. Dijo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Muerte a vida. Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y después agrega algo lapidario. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y la muerte es, ¿qué es? Pecado, pues. Es tiniebla. Estar en muerte significa estar en pecado, estar en tiniebla. Entonces el amor del que viene hablando el texto no es otro que el amor que Dios nos enseña. Y si tu amor está puesto en el lugar errado, hay pecado. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es el indicador más claro.
Si no amas, permaneces en muerte. Quien está muerto para Dios es porque lo está en sus delitos y pecados. Y está en pecados, sabe perfectamente lo que debe hacer. Y obviamente esto estorba la oración. Y finalmente en el verso 24 termina este capítulo diciendo: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Y aquí viene la respuesta que a lo mejor usted estaba dándole vuelta. ¿Cómo logro amar de esa manera? ¿Cómo logro sacarme el pecado que tengo encima, si me estorba cada día y a cada rato? ¿Cómo lo logro? Y ahí lo dice: por el Espíritu que nos ha dado. La Biblia nos muestra que la principal función del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Cuando usted se dé cuenta que cayó en pecado, cuando usted se dé cuenta que hubo una acción que fue pecado, que es pecado, entonces, primero que todo, confiésele al Señor, y lo otro, dele gracias por el Espíritu Santo, porque sin eso no se habría dado cuenta. Como dicen por ahí, habría pasado piola. Gracias al Espíritu Santo, por el Espíritu que nos ha dado. Todas nuestras debilidades, hermanos queridos, no son excusa para no guardar sus mandamientos. El guardar sus mandamientos es una relación recíproca que comenzó con el Espíritu Santo en nosotros cuando recibimos a Cristo. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y quien permanece en Él guarda sus mandamientos. Guardar es tener cuidado de. Me gusta la ilustración, esta ilustración que dice: no puedo evitar que los pájaros revoloteen en mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Ese es el cuidado que debo tener con el pecado. El apóstol Pablo sabía de la lucha contra el pecado y se propuso que, a pesar de sus debilidades carnales, su mente estaría rendida completa y absolutamente a Dios. Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque la obra de nuestra vida, del Espíritu que Él nos ha dado, se manifestará en la permanencia de Dios en nosotros y provocará en nosotros el deseo de serle fiel y de estar a cuentas con Él. Dios es luz, hermanos queridos. Dios es luz. Y dice que no hay ninguna tinieblas en Él, ¿verdad? El Espíritu que se ha manifestado en nosotros provocará en nosotros este deseo. La luz de Dios es la que nos muestra la claridad de nuestro pecado. Y el Espíritu Santo guiará las intenciones de nuestro corazón al arrepentimiento y a la confesión de pecados y el amar al prójimo como Cristo nos amó. Eso es tener el corazón lleno de verdad y lleno de luz y lleno del conocimiento. La luz de Dios tiene esa particularidad. Evidencia aún más nuestro pecado. Mientras más cerca estés de Él, más claro se ve tu pecado. Pero no tenemos un sumo sacerdote que no conozca esta debilidad. Esto no ocurre automáticamente. ¿Quieres agradar a Dios? Obedece, reconoce tu pecado y confiésalo. ¿Quieres hablar con Dios? Ora cada día y da gracias en todo. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Escudriña su palabra en cada momento que tengas oportunidad. ¿Quieres experimentar el amor de Dios? No dejes de congregarte. ¿Quieres que el mundo le conozca? Muestra sinceramente el amor que Dios ha puesto en sus hijos para que el mundo crea. Un corazón de verdad, iluminado por esta luz, reconoce la santidad de Dios y la obra salvadora de Cristo. Cuando comienza el texto indica que en esto conocemos. Esto es familiaridad fruto de la experiencia profunda. En esto conocemos.
porque tenemos una relación con Dios. Después de evidenciar el sentido del texto, termina diciendo, y en esto sabemos, esto implica un aprendizaje, hermanos queridos. Si usted no siente que lo aprendió, entonces va a tener que revisar de nuevo la predicación. Aprender a vivir en Cristo. Con esto termino. Hemos escuchado muchas veces que se puede conocer el tamaño de Dios según la envergadura y la complejidad de las peticiones que le hacemos. ¿Han escuchado eso? Tus peticiones muestran el tamaño de tu Dios. ¿Han escuchado esa expresión? Pues yo les digo, hermanos, considerando la Escritura, que en este caso considero que la mejor manera de evidenciar el tamaño de nuestro Dios es cuánto estoy dispuesto a obedecerme y a someterse a su voluntad. Si mi Dios es tan grande como yo declaro que es, si mi Dios es tan glorioso como yo le alabo a través de cada canción que planteo, entonces mi corazón tiene que estar absolutamente dispuesto a obedecer y a someterme a Él. Si soy consciente de esto, esto va a modificar ostensiblemente mi oración. Porque el amor va a estar puesto en el lugar correcto. No que lo haya alcanzado ya, dijo Pablo, sino que prosigo a la meta. Tenemos tarea, hermanos. Tenemos tarea. Nuestra oración no debe ser un acto reflejo. Nuestra oración debe ser un acto consciente que empiece con un absoluto deseo de santidad. Porque voy a la presencia del Santo. Porque voy a la presencia de la luz. Amado Dios, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias porque si en algún momento ocupamos mal esta poderosa herramienta que nos diste de aprender a orar, de poder estar en tu presencia, tú nos muestras a través de tu palabra cómo debemos corregirlo. Y perdónanos, Señor, si muchas veces usamos la oración de manera vana. Perdónanos, Señor, por las quejas frente a las oraciones respondidas, no respondidas. Porque sin duda hubo algo que falló y no fuiste tú. Te agradecemos una vez más por tu palabra, Señor. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, que ojalá esta palabra se anide en sus corazones y que para cada uno también sea una hermosa enseñanza que nos permita avanzar en la relación que tenemos contigo. Y gracias una vez más, Señor, por poder escudriñar tu palabra en forma ordenada e ir aprendiendo cada día. Todo esto te lo agradecemos y también te pedimos por cada uno de nosotros, en el nombre de quien hace posible que podamos elevar nuestras oraciones. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, hermano.